Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Arenas y yo les vengo a exponer sobre las capas número 5 y 6 del modelo OSI, que hacen referencia a la capa de sesión y la capa de presentación. Primeramente, ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI hace referencia al Open System Interconnection. El Open System Interconnection o interconexión de sistemas abiertos es un modelo conceptual creado por la ISO en 1984. ¿Con qué propósito? Estandarizar las funciones de comunicación entre 7 capas diferentes. Básicamente lo que se quiere es estandarizar la comunicación en red, a- con el objetivo de facilitar la interoperabilidad entre fabricantes, o sea, crear un estándar para que todos se basen en él. Dividir procesos complejos en partes mucho más manejables y fáciles y simplificar el diseño y resolución de problemas. El principio fundamental del modelo OSI nos dice que cada capa se comunica únicamente con las capas inmediatamente superior e inferior de cada una, proporcionando un servicio a la capa superior y utilizando los servicios de la capa inferior. ¿Qué nos dice eso? Básicamente, si estoy en la capa 5, voy a obtener la información que me trae la capa 4 y yo voy a proveer información a la capa 6. Esto es un proceso que se conoce como encapsulación. Bien, aquí tenemos primero las 7 capas del modelo OSI. Estas capas van desde el punto 1, que es la capa física, que es como la más básica, que hace referencia al hardware, cables y señales eléctricas. Luego tenemos la capa 2, la de enlace de datos, que hace referencia al direccionamiento MAC y los switches. La capa 3, que es la capa de red, que hace referencia a los direccionamientos IP y enrutamiento. La capa 4, que es la capa de transporte, que hace cargo del control de flujo de los protocolos TCP y UDP. La capa 5, la capa de sesión, que es el establecimiento y gestión de sesiones de aplicación, de interacción entre usuarios. La capa 6, la capa de presentación, es el formato cifrado y comprensión de datos, como los formatos JPG para imágenes, formato MP4 para video, formato de seguridad como el SSL también, o bueno, protocolo de seguridad, mejor dicho. Y la capa número 5, que es la capa de aplicación, de interfaz de usuario, el HTTP y el FTP. Bien, entonces, ahora primeramente vamos a hablar de la capa número 5, que es la capa de sesión. ¿Qué es la capa número 5? La capa de sesión. El propósito principal de esta capa es establecer, mantener y finalizar las comunicaciones a los cuales llamamos sesiones entre aplicaciones de diferentes dispositivos. Es decir, es la encargada de crear, validar y finalizar cada comunicación que ocurre entre diferentes dispositivos. Entre sus características principales tenemos el control de diálogo. ¿Qué es el control de diálogo? Básicamente, esta capa determina quién puede transmitir datos y cuándo. Es decir, esto funciona como un arbitraje en esa comunicación. Estos datos pueden ser transmitidos half duplex o full duplex. Half duplex quiere decir que van los datos de un solo lugar a otro y full duplex es que hay intercambio de datos de un lado a otro. Luego tiene un trabajo de sincronización, es decir, para que si en todo caso que la conversación de la conexión muera, no haya que comenzar de nuevo, eh, esta capa es encargada de insertar puntos de verificación en la transmisión, de modo que en caso que ocurra un fallo, se retome la comunicación desde el último punto o desde el último checkpoint, podríamos decir. Y por último tenemos una capa de administración, la cual esta característica de administración nos dice que la capa inicia, mantiene y termina las conexiones entre aplicaciones. Bien, entre los protocolos principales de la capa 5 tenemos el NEC-BIOS, que es el Network Basic Input-Output System, que es un protocolo usado principalmente en Windows. El RPC, el Remote Procedure Code, que es un protocolo que permite realizar procedimientos de forma remota. El SQL, que es el Structured Query Language, es un modelo para gestionar base de datos, un protocolo de gestión de base de datos, que al igual es un lenguaje también, con que se hacen todas estas queries de MySQL, etc.
El NFS, el Network File System, que es un sistema para compartir archivos en red, y el PAP, que es el Password Authentication Protocol para autenticación, como su nombre lo dice. Si hacemos una analogía de la capa 5, podríamos decir que la capa 5 es como un moderador de una videollamada. ¿Por qué es como moderar una videollamada? Porque puede determinar quién puede hablar, puede determinar cuándo habla, puede pausar o reanudar esta transmisión si algo sale mal. Bien, visto la capa 5, vamos a hablar de la capa 6, que es la capa de presentación. En la capa de presentación, ¿qué hace la capa de presentación? Bien, la capa de presentación traduce, formatea y presenta los datos para que la capa de aplicación pueda procesarlos correctamente. Como había mencionado, el modelo OSI nos dice que la capa actual recibe servicios de la capa anterior y da servicios a la capa posterior. En este caso, la capa número 6 obtiene esa transmisión de datos que nos trae la capa número 5, agarra esa información, la formatea y traduce dependiendo del caso y la envía a la capa de aplicación, es decir, hace una conversión y se la devuelve y se la pasa a la capa de aplicación, que es nuestra última capa. Entonces, con traducción, ¿qué significa traducción? Es decir, esta capa convierte entre diferentes formatos de codificación de datos. Es decir, puedes pasar de un protocolo ASCII, que es de caracteres, a un protocolo Unicode, por ejemplo. Eh, puede pasar de un formato JPG a datos binarios, por ejemplo, también. En la parte de compresión, reduce el tamaño de los datos para que una transmisión sea más eficiente. Es decir, tiene un trabajo de compresión para el paso de la información. Esto es muy útil en servicios de video o servicios de streaming que lleva gran cantidad de peso de datos y para poder hacer lo que se vea de forma bien, debe haber un proceso de compresión para poder acceder a ellos. Y por último, tiene una capa de cifrado, una característica de cifrado, que proporciona seguridad mediante encriptación de datos sensibles. Esto lo hace a través de protocolos como el SSL, donde llamado el Socket Security Layer, donde en las transmisiones web, antes de haber una transmisión web, se cifra esa información de un punto a otro para que en el medio no haya ningún man in the middle o algún tipo de ataque que obtenga esa información. Bien, entonces aquí tenemos funciones específicas. En las funciones específicas tenemos conversión de formatos, convierte entre diferentes sistemas de codificación. Ahí tenemos un ejemplo de EBCDIC a ASCII. Serialización de datos, organiza datos estructurados para su transmisión secuencial. Conversión de sintaxis, que adapta la estructura de datos entre sistemas diferentes. Y codificación de caracteres, que maneja diferentes juegos de caracteres y codificaciones. Es decir, hace de traductor y de procesamiento de datos para que no ocurra ningún error. Bien, entonces aquí tenemos ahora los protocolos estándares. Entre los protocolos estándares tenemos el SSL o el TSL, que es Security Socket Layer y Transport Layer Security. El SSL es el estándar, hoy en día el SSL es un estándar en toda la web, es decir, todos los sitios web necesitan tener un protocolo HTTPS, que es HTTP con un protocolo SSL, porque es un estándar ya. Es decir, si un sitio web no tiene un certificado SSL, por lo general la Chrome, si estamos usando Chrome, nos va a dar una alerta de que este sitio no es seguro, porque ya es un estándar. En formatos de imagen tenemos el JPG, el GIF y el PNG, que son formatos ya estándar. Y en formato de video tenemos el MPG, el MP4 y el AVI. Y por el lado de codificación de caracteres, creo que ya lo mencioné, es el ASCII, el EBCDCI y el Unicode, que es el estándar universal actualmente para codificación de caracteres y es el que soporta todo esto nuevo de los emojis y cosas así. Bien, aquí volvemos con las analogías para la capa 6, donde nos dice que la capa de presentación es como un traductor e intérprete profesional
que no solo traduce idiomas, sino que también adapta el formato del mensaje para que el destinatario lo entienda perfectamente. O sea, no solo basta traducir, sino que hace falta darle una adaptación, un cierto contexto para que se pueda entender. También comprime información extensa para hacerla más manejable, encripta mensajes confidenciales para protegerlos, convierte entre diferentes idiomas de datos. Bueno, aquí tenemos una comparación entre la capa 5 y la capa 6 y sus principales enfoques o características. Primero, tenemos en el enfoque principal. Para la capa 5 es la gestión de conexiones, para la capa 6 es el formato de datos. En función clave tenemos que la capa 5 controla el diálogo entre aplicaciones y la capa 6 traduce y presenta datos. En responsabilidad tenemos que la capa 5 sincroniza y recupera datos y la capa 6 principalmente cifra y comprime datos o hace comprensión de datos. Bueno, la analogía ya lo mencionamos, que uno es como un moderador de una videollamada y la capa 6 es como un traductor o intérprete. Eh, y por último, tenemos un pequeño ejemplo. Para la capa 5 tenemos que, un ejemplo es mantener una sesión de SQL activa. La capa 5 es la encargada de ser el moderador allí para que no se cierre el pool de colección y se cierre la conexión. Y la capa 6, tenemos un ejemplo de convertir un JPG a datos binarios o a base 64 también puede ser. Y por último, conclusiones. La capa 5, como con todo lo que vimos, gestiona las conexiones y el diálogo entre aplicaciones. Por su parte, la capa 6 asegura que los datos estén en un formato correcto. Ambas capas trabajan juntas para facilitar la comunicación efectiva. Como mencionamos en el principio del modelo OSI, la capa inferior provee un servicio a la capa superior y esa misma capa y luego esa capa superior a su vez le da información a la otra capa superior. Entonces, una capa obtiene información de la capa inferior y provee un servicio a la capa superior. Y por último, son fundamentales para la interoperabilidad entre sistemas diferentes. Es decir, sin una no se da la otra, entonces todas van de la mano y todas son necesarias. Muchas gracias.